Imagina que estás en las gradas de un estadio lleno, el corazón latiendo con fuerza a cada toque de balón. Ahí aparece Ronaldinho Gaúcho, el artista del césped, capaz de convertir una jugada sencilla en todo un espectáculo. Recordemos juntos esos momentos en los que dejó defensas enteras atrás con su inigualable estilo, levantó sombreros inimaginables a los rivales y remató todo con goles de rara belleza. Jugadas que pasaron a la historia del fútbol. Prepárate para un emocionante viaje por las jugadas que definieron la leyenda de Ronaldinho y mostraron al mundo lo que significa jugar con pura alegría. Empezamos con uno de los goles más bonitos de Ronaldinho en un clásico brasileño ante el Cruzeiro. Ronaldinho toma el balón todavía en la línea del medio campo, echa un vistazo rápido al posicionamiento de los defensas, acelera el paso y comienza la danza. 1, 2 recortes hacia la izquierda, un giro de cintura y ya deja a 3 marcadores en el suelo. Al llegar a la entrada del área, con la frialdad de un maestro, mira al portero, alza la cabeza y suelta un toque sutil que besa el ángulo. Balón al fondo de la red, afición en éxtasis. Ese es el golazo contra el Cruzeiro. Pura genialidad de Ronaldinho, desde el primer hasta el último toque. Imagina la tensión en el estadio. Falta peligrosa en la media luna, la barrera prácticamente infranqueable. Pero ahí llega Ronaldinho, con su sonrisa pícara, coloca el balón, da unos pasos y, con un toque milimétrico, hace que la pelota se deslice por debajo del muro humano, engañando al portero y a la afición rival. Es la magia de los disparos por debajo de la barrera. Jugadas espectaculares que solo el gaucho sabía convertir en poesía con sus pies. Hasta hoy, siempre hay algún defensor que se lanza al suelo tras la barrera, recordando aquel disparo rasante de Ronaldinho que revolucionó las ejecuciones de faltas. Un toque milimétrico que se volvió leyenda y cambió para siempre la forma de defender los tiros libres. Donde todos vieron un centro, él vio la gloria. Ronaldinho Gaúcho, con la genialidad de quien sabe que lo imposible es solo un detalle, se la picó a David Seaman y eternizó uno de los goles más icónicos en la historia de los mundiales. Un toque de brujo que silenció a Inglaterra y puso a Brasil en camino hacia el pentacampeonato en 2002. En medio del desorden en el área, el defensor patea hacia donde apunta la nariz, buscando solo alejar el peligro, pero el balón que sube sin dueño encuentra a su maestro. Ronaldinho, con la tranquilidad de quien juega en el patio de su casa, transforma ese globito en un pase perfecto para sí mismo. El control es suave, la pelota muere en su pie. Copa América 1999. Un joven Ronaldinho, en su primer torneo con la selección, recibe en la entrada del área, con un toque, sombrero humillante al defensa. Con el segundo, se prepara. Con el tercero, la bomba al gol. En ese instante, el mundo no veía solo un gol, veía nacer a una leyenda. Era el inicio del show de Ronaldinho con la verde-amarela, sonrisa en el rostro y magia en los pies. En el reinaugurado Estadio Olímpico de Berlín, el escenario era alemán, pero el arte fue brasileño. Ronaldinho Gaúcho, frente al legendario Oliver Kahn, cobra la falta con la tranquilidad de quien ya conoce el final. El balón viaja con efecto, desafiando la lógica y al mejor portero del mundo. Un silencio, y luego el estruendo en la red. Era la carta de presentación del brujo, demostrando que para su magia no existen los partidos amistosos. Todo empieza en su campo. Con el balón pegado al pie, Ronaldinho deja atrás a 1, 2, 3, 4, 5 rivales como estatuas. Humilla con un túnel, arranca como un huracán y ya en el área, dribla al portero antes de empujar al gol vacío. Una carrera de 60 metros que no fue solo un gol, fue la reencarnación de la genialidad de Maradona y la firma del brujo en el panteón del fútbol. En el amistoso en Budapest, la selección ya ganaba con autoridad, pero faltaba la obra de arte del 10, y llegó, justo a los 30 del segundo tiempo. Tras pase de Alex, Ronaldinho entró al área y, con la calma que desesperaba rivales, dejó a 2 defensas y al portero en el suelo antes de empujar al gol. Fue el cuarto y último tanto de Brasil, una jugada de pura genialidad para sellar una gran actuación en tierras húngaras. La habilidad de Ronaldinho no era lo que hacía con el balón, sino cómo lo hacía. Cada regate era un desafío. El elástico, el túnel, el pase sin mirar, convertía la presión en diversión. No veía rivales, veía espacios. No pateaba,
Creaba, no controlaba, hipnotizaba. Su mayor talento, hacer todo eso con una sonrisa, recordándonos que el fútbol es, ante todo, alegría. Y esa capacidad de hipnotizar el balón se hizo realidad en un fla-flu, un pase largo que para cualquier jugador sería una lucha de fuerza. Para él fue una invitación. No corre hacia la pelota, la espera. Con un toque sutil, casi un susurro con la punta del botín, el balón muere en su pie pegado, como si siempre hubiera estado ahí. El defensor que venía con todo pasa de largo. No fue solo un control, fue un regate, un truco de magia que detuvo el clásico por un instante. Temporada 2002-2003. Ante el Bordeaux, Ronaldinho recibe el balón antes del medio campo. Avanza con calma, cabeza en alto. Todos esperan un pase, pero ve al portero adelantado. Desde más de 35 metros, lanza un toque envenenado. El balón sube, hace un arco perfecto. El arquero corre, pero es tarde. La red se estremece. El estadio se paraliza. Ronaldinho no marcó solo un gol. Desafió la lógica y firmó otra obra maestra. En un partido contra el Deportivo La Coruña, Ronaldinho recibe el balón por la banda izquierda, rodeado. El primer defensor se lanza al robo. En una fracción de segundo, el cuerpo de Ronaldinho se inclina a un lado. El balón lo sigue y luego cambia de dirección con una velocidad imposible. Contra el Celta de Vigo, tras recibir un pase de Rafa Márquez, Ronaldinho hizo un control de otro planeta. El balón parecía pegado a su pie, como si obedeciera su voluntad. Sin mirar, con la naturalidad de los genios, dio un pase imposible, rompiendo la defensa rival y demostrando una vez más que su visión de juego era de otro mundo. La noche es el 27 de noviembre de 2008. El escenario: Fratton Park, un caldero inglés que late en Portsmouth. El gigante Milan está de rodillas, perdiendo 2-0 y encaminado a una derrota histórica en la Copa de la UEFA. El reloj marca 84 minutos. La esperanza se ha ido. Pero para un jugador, la esperanza nunca muere. Tiro libre para el Milan. Ronaldinho acomoda el balón. No hay tiempo para un toque suave o una vaselina por encima de la barrera. El momento exige otra cosa. Exige un milagro, una muestra de fuerza. Corre y lanza un bombazo raso, seco, venenoso. El balón no se eleva. Viaja con un efecto brutal. Rodea la barrera por un costado y termina en el rincón de David James, que apenas tiene tiempo de reaccionar. El estadio queda en silencio. Ese gol, al minuto 84, no fue solo un gol. Fue un acto de desafío. La chispa que encendió al Milan, que empataría con Inzaghi en los descuentos. Fue la marca del genio que, en medio del caos, encontró un camino hacia lo imposible. 6 de octubre de 2012, en el Estadio Independencia, Ronaldinho juega con el corazón de luto por la pérdida de su padrastro. Muchos dudaron que estaría en la cancha, pero fue, y el fútbol lo abrazó, cerca del área, un toque sutil por encima del portero. Golazo. Pero no hay sonrisa, solo lágrimas. Señala al cielo, en silencio. No fue solo un gol por cobertura, fue amor, fue duelo, fue el alma del brujo expuesta ante el mundo. 25 de noviembre de 2006. El Camp Nou está de fiesta. El Barça ya gana al Villarreal, pero falta el gran final de su artista. Xavi lanza al área. De espaldas y rodeado, Ronaldinho no domina. Usa el pecho como resorte y se acomoda solo. Luego, la poesía. Se eleva y lanza una chilena perfecta, violenta. El balón vuela y sacude la red. El estadio explota. No fue un gol para ganar, fue uno para la historia. Fue el brujo demostrando que también sabía volar,